¿Te imaginas encontrar un amor tan profundo que te haga enfrentar tus miedos y dejar atrás el pasado? Esta es la historia de Lucía y Adrián, y del misterioso jardín que cambiará sus vidas para siempre. En un pequeño pueblo rodeado de montañas y campos de flores, existía un jardín secreto que solo unos pocos conocían. Ese lugar, escondido entre altos cipreses y enredaderas que formaban arcos naturales, parecía sacado de un sueño. Cada rincón estaba lleno de plantas exóticas y flores de colores tan intensos que parecían pintadas. Su historia decía que aquellos que encontraran el jardín y desearan con el corazón abierto podrían ver sus sueños más profundos reflejados en cada pétalo y hoja. A ese rincón mágico llegó Lucía, una joven que buscaba un escape de su vida rutinaria y llena de responsabilidades. Llevaba consigo el peso de una relación rota y el dolor de sueños postergados. Aquel jardín parecía el único lugar en el mundo donde podía respirar sin sentir el peso de las decisiones que había tomado. Allí, rodeada por el aroma a lavanda y jazmín, sintió que su corazón volvía a latir con una intensidad que creía olvidada. Una tarde, mientras paseaba entre los rosales, Lucía escuchó una suave melodía que provenía de un rincón oculto entre las bugambilias. Intrigada, siguió el sonido y se encontró con un hombre que tocaba una guitarra bajo la sombra de un viejo sauce. Él tenía una mirada profunda y serena, y su sonrisa transmitía una paz inusual. Se llamaba Adrián, y desde la primera vez que sus miradas se cruzaron, sintieron una conexión especial, como si el destino los hubiera llevado a ese lugar en ese preciso momento. Adrián, con una voz suave, le contó sobre su vida, marcada por la pérdida y la búsqueda de algo que le devolviera la fe. También había encontrado en el jardín un refugio, un espacio donde podía despojarse de sus miedos y sanar. Sin saber cómo, el dolor que ambos llevaban comenzó a diluirse entre las conversaciones y las miradas compartidas, hasta que, casi sin darse cuenta, se convirtieron en una parte esencial de la vida del otro. Cada tarde, Lucía y Adrián se encontraban en el jardín, compartiendo secretos, risas y silencios que parecían decirlo todo. Sin embargo, un día, Lucía recibió una carta de alguien de su pasado, y el contenido de esa carta trajo consigo sentimientos confusos que amenazaban con hacer tambalear su relación con Adrián. Lucía se quedó inmóvil al leer la carta. Era de Samuel, el hombre que había amado en el pasado y quien la dejó cuando ella más lo necesitaba. Samuel le pedía perdón, le decía que se había dado cuenta de sus errores y que, después de mucho tiempo, entendía que ella era el amor de su vida. En las últimas líneas, la invitaba a reencontrarse para hablar y darle una segunda oportunidad. Confundida, Lucía guardó la carta y, esa tarde, se dirigió al jardín para encontrarse con Adrián como siempre. Sin embargo, algo en su actitud la delataba, estaba distraída, y aunque trataba de disimular, Adrián lo notó. Él no preguntó nada, pues confiaba en que, cuando estuviera lista, ella se abriría. Pero la incertidumbre y la ansiedad de Lucía crecían, creando una distancia invisible entre ambos. Al día siguiente, Lucía tomó una decisión impulsiva, fue a encontrarse con Samuel. Quería respuestas y, quizá, algo de claridad. Samuel estaba ahí, esperándola en un café. Cuando se miraron, los recuerdos regresaron con fuerza, pero también el dolor. La conversación fue tensa, cargada de disculpas y promesas de cambio. Al final, Samuel le confesó que nunca había dejado de pensar en ella y que quería construir una vida juntos. Después de ese encuentro, Lucía regresó al jardín, su mente hecha un caos. Las palabras de Samuel resonaban en su cabeza, pero al ver a Adrián esperándola, sentado bajo el viejo sauce, su corazón se estremeció. Adrián no sabía nada de su pasado con Samuel, y en sus ojos había una confianza que Lucía temía romper. Cuando Adrián la vio acercarse, sonrió, pero su sonrisa se desvaneció al notar la expresión en el rostro de Lucía. Ella se sentó a su lado en silencio, luchando entre el pasado que había tocado nuevamente a su puerta y el presente que parecía más real y profundo que cualquier cosa que hubiera vivido antes. Finalmente, sin mirarlo a los ojos, le confesó todo. Adrián la escuchó sin interrumpir, y cuando ella terminó, él asintió lentamente. Luego, con una voz suave, le dijo: «Lucía, todos tenemos heridas del pasado que a veces nos persiguen. Yo sé lo que es querer respuestas y tratar de cerrar ciclos. Si necesitas hacerlo, te esperaré aquí, en este jardín, hasta que estés lista para decidir qué es lo que realmente deseas». Con esas palabras,
Adrián le dio el espacio que ella necesitaba, aunque en su interior temía perderla. Lucía se quedó en el jardín, observando cómo él se alejaba con una mezcla de tristeza y gratitud. Los días pasaron, y aunque Samuel insistía en volver a verla, Lucía no podía dejar de pensar en Adrián. Comprendió que lo que sentía por él era algo más profundo, un amor que no se basaba en promesas del pasado, sino en la conexión genuina que habían forjado en el jardín. En esos momentos donde ambos se habían mostrado sin máscaras. Finalmente, una tarde nublada, Lucía se dirigió al jardín, decidida a hablar con Adrián y expresar lo que sentía. Pero cuando llegó, el jardín estaba vacío. Buscó bajo el sauce y entre los rosales, pero Adrián no estaba. Comenzó a sentirse inquieta, preguntándose si su silencio había alejado a Adrián para siempre. Mientras esperaba, el viento comenzó a susurrarle recuerdos de todas las risas y confidencias que había compartido con él. Lucía comprendió que este jardín ya no era solo un refugio, sino el testigo de su historia, de sus miedos, de sus decisiones, y de ese amor silencioso que crecía con cada encuentro. Lucía se quedó en el jardín, inquieta y con el corazón apretado. Cada rincón le recordaba a Adrián, la risa cálida que compartieron bajo el sauce, los secretos que confiaron entre los rosales, y los silencios cómodos que llenaban el aire de una forma que ningún otro amor había logrado. Sintió la soledad del jardín como nunca antes, y un miedo creciente comenzó a apoderarse de ella. Esperó por horas, convencida de que Adrián aparecería. Pero la noche cayó, y él nunca llegó. Al día siguiente, Lucía fue al café donde solían detenerse de vez en cuando. Preguntó por él en varios lugares del pueblo, pero nadie parecía haberlo visto. Fue entonces cuando el miedo se transformó en una desesperación profunda, el temor de que su indecisión hubiera roto algo irremediable. Se dio cuenta de que, en su afán por buscar respuestas, había dejado ir a la única persona que verdaderamente la comprendía y le daba paz. Una semana después, recibió una carta. Su corazón latía acelerado mientras rompía el sobre, con la esperanza de ver la letra de Adrián. Sin embargo, el remitente era Samuel. Él le decía que estaba dispuesto a esperar el tiempo que fuera necesario, que entendía sus dudas y que no podía dejar de pensar en el futuro que alguna vez imaginaron juntos. La carta de Samuel la dejó en un dilema aún mayor. Parte de ella se sentía atraída por la familiaridad y la nostalgia, por la historia que ambos habían dejado incompleta. Pero, en lo profundo de su corazón, estaba el amor que había nacido en ese jardín, un amor lleno de esperanza y vulnerabilidad. Lucía sabía que no encontraría esa conexión en ningún otro lugar, ni con nadie más. Con el paso de los días, Lucía comenzó a ir al jardín cada tarde, esperando que Adrián apareciera. Se sentaba bajo el sauce, tocando suavemente las hojas que alguna vez habían enmarcado sus momentos juntos, esperando encontrar algún rastro de él. Sin embargo, los días pasaban, y el jardín seguía tan solitario como aquella primera vez que ella lo había descubierto. Hasta que, una tarde, encontró una pequeña libreta escondida en un rincón del jardín. Era el cuaderno de notas de Adrián, con páginas llenas de dibujos y palabras que describían sus emociones, sus miedos, y el amor que sentía por ella. Entre las últimas páginas, había una nota que él había dejado para ella. Lucía, si alguna vez encuentras esto, es porque decidiste regresar al lugar donde empezó todo. Mi amor por ti es real y profundo, pero no puedo seguir esperando en la incertidumbre. Necesito saber si en este jardín encuentras no solo recuerdos, sino la certeza de lo que deseas. Aquí seguiré, en cada rincón y cada flor, hasta que estés lista para escoger el camino que realmente quieres seguir. Esa noche, mientras leía esas palabras, Lucía sintió que algo dentro de ella se rompía. Supo que no podía seguir posponiendo la decisión. Al día siguiente, se levantó con la determinación de terminar con ese conflicto que llevaba tanto tiempo en su corazón. Caminó hasta el jardín, con la libreta de Adrián en las manos y una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Lucía se quedó un momento en el jardín, sola con sus pensamientos y con la libreta de Adrián en sus manos. En su interior, las palabras de la última nota de Adrián seguían resonando. Sabía que había encontrado la respuesta que tanto buscaba. En el jardín, entre las flores y los recuerdos compartidos, estaba la certeza de lo que realmente deseaba. Tomó aire profundamente, cerró la libreta con cuidado y decidió ir en busca de Adrián. No podía perder más tiempo,
ni dejar que los fantasmas del pasado interfirieran en la paz que había encontrado junto a él. Con paso firme, salió del jardín y se dirigió a la casa donde sabía que él vivía, sintiendo como cada paso la acercaba más a su felicidad. Cuando llegó, tocó la puerta con una mezcla de nervios y esperanza. Después de unos segundos, Adrián abrió, sorprendido de verla ahí, y antes de que él pudiera decir algo, Lucía le tomó las manos y, mirándolo a los ojos, le confesó: Adrián, quiero que sepas que ya no tengo dudas. Eres tú, desde el primer día en el jardín, desde cada mirada, cada palabra. Contigo he encontrado el hogar que siempre busqué, y no quiero dejarte ir jamás. Adrián la miró, con una emoción que llenaba sus ojos de lágrimas. Sin decir nada, la abrazó con fuerza, sintiendo como sus almas se unían en ese instante, libres de miedos y de sombras. El pasado ya no importaba, porque juntos, habían encontrado algo mucho más valioso, un amor verdadero, lleno de comprensión y autenticidad. Desde aquel día, el jardín se convirtió en el símbolo de su historia, un lugar que ambos cuidaban y donde continuaron compartiendo sus vidas. Con el tiempo, construyeron juntos una vida llena de sueños, de amor y de recuerdos nuevos que superaron cualquier dolor del pasado.